Ya, dame chance que busque agua, pues tengo la garganta burda seca. Nada, güey, yo ahora 3 horas, estoy plantando así. 3 horas para tener todo listo y vas a buscar agua ahorita. De pinga, ponte a aspirar ahorita también, de pinga, pues. Yo voy a limpiar la ventana. Yo dije, voy a estornudar, me voy a mutear y este carajo ahí con la licuadora. ¡pum! Dale, pues 3, 2. Ahora sí, 3, 2, 1. Lanza. Bienvenidos a otro capítulo de Universo USG. Hoy vamos a hablar del cambio climático porque pasamos un video en el grupo de WhatsApp y la pregunta que trata de responder y que vamos a tratar de responder acá es quiénes son los culpables del cambio climático y cómo podemos empezar a solucionar. En el video básicamente habla como de 3 estadísticas clave, digamos. Teníamos las emisiones anuales y ahí veíamos que China era el mayor país emisor. Después hablaba de las emisiones históricas, es decir, de las emisiones que van desde, digamos, como de muchos, muchos años hacia atrás hasta la actualidad. Estados Unidos y la Unión Europea le sacaban mucho, mucho tramo a China, porque China en realidad sus emisiones han sido Más como, reciente. claro, más recientes y han crecido como más exponencialmente. Y después estaban las emisiones por persona, donde como que no figuraban mucho estos países, sino más como más representados por Australia, Canadá y Alemania. Apareció un post en Pictoline que dice que eso, que el 10% de la población más próspera o más rica del mundo emite 50% o más, de hecho 52 según el documento, de las emisiones globales. Es lo que hablamos ese día, aproximadamente, digamos, 700 millones de personas producen el doble que 3.500 millones. O sea, no, la persona como tal no es que amanece y dice, hoy voy a emitir burda de gases para la atmósfera, sino que es el estilo de vida que tiene. Las personas con menos recursos simplemente no lo hacen porque no pueden, porque si no también lo harían. Para mí lo más significativo de esto es que las personas que realmente pueden hacer un cambio no lo van a terminar haciendo porque eso significaría bajar su estilo de vida, al menos hasta que se consiga una manera más eficiente de trabajar enérgicamente. No es suficiente con las acciones individuales, que es como lo que nos dicen que si no recicla, no apaga la luz, y este tipo de pequeñas acciones que no es que no sean importantes, pero no son suficientes y están muy alejadas de realmente hacer un cambio en el impacto anual o más cercano del cambio climático. No sé qué piensan ustedes con respecto al hecho de que se habla mucho de China, por ejemplo, pero en ningún momento se dice de que no dejamos de comprar la China. Entonces se le apunta mucho de que produce mucho CO2 al año, pero, entonces, ¿por qué no pides en otro lado? ¿Por qué no haces en tu casa, por ejemplo? Por lo menos a mí me gustaría aclarar que se mencionaba de que al final esas cifras eran como por consumo. Pongo en duda que realmente es eso o si es lo que produce. Está calculado por emisiones producidas, no emisiones consumidas. Son las emisiones totales producidas en esa región del mundo, en ese país, entre la cantidad de habitantes. Pero ¿qué pasa? Eso es diferente a calcular la cantidad de emisiones resultantes del consumo de esos habitantes. Todos estos números son de producción, no de consumo, y por eso es que Trinidad y Tobago salta en la tabla, y también en los otros países petroleros como Qatar, porque ellos producen un montón, pero como población no consumen tanto. Con el otro punto que decía Iber de si las mayorías empezamos a cuidar el ambiente, no va a tener un impacto, y creo que por eso decidimos hablar de esto. Allí sí me gustaría aclarar algo. Es fácil tener argumentos en contra de los países desarrollados porque obviamente ellos tienen registro o por lo menos se puede evidenciar aún más todo ese daño que han causado con estadísticas relativamente sencillas de entender. Pero yo considero que también hay que ver en retrospectiva el hecho de cómo los países no desarrollados o los países en vía de desarrollo afectan de manera considerable el medio ambiente. Hay un tema muy, muy fuerte allí porque, bueno, hay violación a los servicios ecosistémicos, no se respetan las vías de drenaje, los acueductos. Entendemos que nosotros no somos capaces ni siquiera de respetar los cerros y creo que es parte, somos parte de eso. No podemos condenar que solo los países desarrollados han hecho, ¿no? Creo que ellos han evidenciado y han buscado como la manera de justamente
descubrir qué es lo que han hecho mal y bueno, creo que allí está el punto de partida, a ver cómo lo hacemos bien. Creo que Pero, creo que Anthony se refiere más a que no solo, o sea, como que el único impacto que se hace a nivel del calentamiento global no es solo el daño a la capa de ozono por las emisiones. Creo que a eso es lo que Claro, va Tal cual, Anthony. O sea, como claro, que tal hay cual. Sí, otras yo creo, cosas que ayudan al calentamiento global. voy con lo que dijo Anthony primero, separar el cambio climático de la naturaleza. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, si tenemos menos árboles y menos diversidad y todo esto, termina teniendo un efecto en el gas invernadero. Pero ahorita nada más nos importa el problema que nos va a afectar a nosotros directamente. Y ese problema, lastimosamente, no es que desaparezcan otras especies, sino el calentamiento global per se, que son las emisiones y ya. el foco es únicamente gases emitidos y cómo hacemos para reducirlos a cero. Y de eso es lo que se habla Exacto. y eso es lo que se trabaja. Ya Claro, después igual, nos meteremos en tener un ecosistema o ser más amigables con el ecosistema en general. Ya podríamos ir hablando de por qué la tecnología eficiente no es suficiente. Podemos tener las tecnologías más eficientes del mundo, pero siempre y cuando exijan energía y esa energía no sea limpia, vamos a seguir emitiendo y quién sabe, emitiendo mucho más. Entonces lo que hace falta es cambiar la fuente de energía a energías renovables y bueno, ya aquí podemos empezar a la discusión que es lo que yo más o menos planteo, que ok, sí, la solar y la eólica y demás son súper útiles, sí, pero la única que realmente nos puede sacar de este peo es la energía nuclear. como que energía An- nuclear. Anthony, Sí, me que pareció para así como mí con que paracaídas. sea pura leña pura, que energía nuclear un coño. No, No, y no, leña o sea, pura. ¿Y Apagón, qué pasa papi. con todos los árboles? no, lo que yo iba a decir, En línea o de sea, también espacio, antes, No es conoce que la Venezuela. discusión, o sea, las grandes potencias tienen la capacidad para invertir, sobre todo es por eso, invertir en estas tecnologías, sean los líderes en este tipo de cosas, porque al final son los que pueden. Que coye, por ejemplo, ahorita yo pienso que es terrible que Estados Unidos se haya salido del Acuerdo de París. Lamentable porque son los que deberían dar el ejemplo. Y yo creo que esa es una discusión que hay que tener. ¿cómo movemos esa ficha o cómo movemos ese primer bloque para que empiece a ser el efecto bola de nieve? Con Anthony estábamos hablando, existen instituciones que a nivel global, como por ejemplo las colaboraciones con las exploraciones espaciales, y hay organizaciones mundiales de ciencia, etcétera, etcétera, pero no existe la Organización Mundial del Clima. Una vez cada 10, 20 años firman una tontería y ya, pero no hay una institución realmente responsable de el cambio climático como puede ser las Naciones Unidas. La responsabilidad de las Naciones Unidas es la paz mundial. Así de sencillo. Le falta una institución que su responsabilidad sea resolver este pedo. Como un organismo o algo que se haga Que cargo de regule. que que cada quien cumpla con lo que tiene que cumplir. Claramente la historia nos ha enseñado que si a uno no le ponen el pie firme encima de algo, uno no hace nada. Para mí el mayor problema es que si el calentamiento global se vuelve más Agresivo. mortífero para nuestra vida actual, los países más afectados no pintan nada en el cambio como tal. O sea, como que aquellos países que han tenido como mayor responsabilidad según las estadísticas actuales, son los que se verían menos afectados a futuro. O sea, los Correcto. países más Exacto. vulnerables serían aquellos que menos han contribuido al problema y que al final van a terminar pagando los platos. Un simple acuerdo no es suficiente, pues porque la mayoría de los que firmaron el acuerdo no han podido cumplir con esos requisitos y no pasa nada. O sea, es como que bueno, no pude hacerlo. Y es como que ok, pero es un compromiso. Jeje, saludos. Pero claro, es un ciclo, pues es un ciclo vicioso que al final no estás solventando el problema. Tiene que existir un ente, una institución, que sí, mira, te pasaste, bueno, tienes que pagar una multa. Que ahí estábamos investigando respecto al... Los impuestos Entonces, El tema de al los carbón. impuestos. Uh-huh. Claro. Si es posible que países pequeños se unan y exijan estratégicamente como que empujar a la Unión Europea y después juntos empujar a un poquito a Estados Unidos y todos juntos acorralar o empujar a China y poner sanciones, pues, y poder, así como dijo Eber, como que ok, listo, sabes que China está contaminando, sabes que no están cumpliendo estándares, pero le sigues comprando. Bueno, creo que hay que llegar a un acuerdo donde todos digamos, bueno, marico, si China no hace caso, no le compramos. Y bueno, esa es nuestra propuesta inicial. Y que venga atada a la Organización Mundial del Comercio. Es decir,
que haya impuestos, que haya estándares y todo esto, de que, ok, listo, este producto no cumple, esta empresa no está haciendo esto, bueno, esa empresa no puede hacer negocios con el resto del mundo o esa empresa tiene que pagar impuestos extra por la cantidad de emisiones que tiene. Hay que sancionar a los gobiernos donde más le duele, en la plata. Exacto. Esto sonará, algunos dirán, no, que es muy soñador, que esto y que lo otro, pero hay un montón de información y de hecho hay marcos ya un poco desarrollados dentro de la Organización Mundial del Comercio que hablan de esto. La diplomacia y el volumen a nivel global sí importa y sí puede hacer una diferencia y creo que simplemente es cuestión de empezar a exigirlo. Los gobiernos progresistas deberían estar hablando más de, ok, ¿por qué no le metemos impuestos a las actividades que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, metano, etcétera? En vez de estar hablando de guerra de clases y lucha de que no, el pobre contra el rico y toda la cuestión, creo que es más importante, pues, y más estratégico enfocarse en estos aspectos. El gran culpable, como poniéndolo un actor, es el desarrollo, pues, sin pensar en las consecuencias. Correcto. Y de no, bueno, eso lo hacemos después. Te voy a defender 100% el desarrollo porque ha demostrado ser mucho más eficiente a lo largo de la historia y realmente la riqueza, la calidad de vida y todo te lo brinda es el desarrollo. ¿Eficiente para quién? ¿Para nosotros o para la Tierra? Para nosotros como seres humanos, lamentablemente. Bueno, es que por eso es lo que me estoy refiriendo, pues. Esa es la paradoja. El problema es que desde el principio no se pensó en las consecuencias. Y aún, porque este planteamiento no viene de ahorita, este planteamiento viene de los 70. 30 años. En ese momento aún no se pensaba en las consecuencias. Cuando, sobre todo a partir de los 90, comienza a hacer ya la vaina exponencial, ahí es cuando, Y hace 30 años, cuando empezaron todas las cosas a desarrollarse, si hubieran pensado con una visión a futuro en un desarrollo sustentable, el problema hoy por hoy no dirías que es el desarrollo, porque el desarrollo se empezó y se continuó de una buena manera que no trajera malas consecuencias. O sea, el problema no es el desarrollo, el problema es cómo lo hicieron. Me refiero al desarrollo que ya pasó, pues el desarrollo hasta ahorita. Exacto. Claro. Porque en definitiva somos muchísimos más que hace poquitos años y eso afecta mucho. O sea, no es lo mismo producir comida para 1.000 millones de personas que para 7.000. El planeta no va acorde a ese avance de humanos. Creo que una buena propuesta de estos países más afectados serían ser el conejillo de Indias para las tecnologías. Supongamos Estados Unidos no quiere cambiar su infraestructura o todo su negocio un día para otro, pero a lo mejor el Congo, que sea más afectado, no sé, simplemente es para el ejemplo, no tiene tanta tecnología o infraestructura, pues bueno, sirve como conejillo de Indias para ver qué nueva tecnología sí puede funcionar y que no sea tan nociva. Entonces, pienso que estos países menos favorecidos al cambio climático pueden exigir ese tipo de cosas, ofrecerse para que vean que si hay un cambio y que no necesariamente lo tienen que hacer en su casa primero. Pues usen mi tierra y si aquí funciona, lo cambiamos en los demás, pues. Me gusta. Y me parece una buena idea. Creo que es un 50 y 50, o sea, ganan los dos, pues. Por eso ahí meto la idea de nosotros, de agarrar un pequeño espacio que a nadie le importa y experimentar ahí, que sería la USG, ¿no? Sin duda alguna, pues es un problema que va a ser más y más importante y creo que todos tenemos que estar claros de la vaina y actuar en pro de ellos, porque decir de que, mis acciones hoy por hoy no van a disminuir las acciones estadísticamente del mundo, pero el conversarlo, no sé, eventualmente votar en pro de cambios, etcétera, pues sí va a hacer la diferencia estadística en el mundo. No sé qué más quieren decir, pero eso fue todo de Universo USG, ¿ya? Ponlo a prueba en la USG. O sea, es que dijiste, ¿qué más quieren decir? Bueno, eso fue todo. No, pero esta vez. No, dale. 5 es. No sé si quieren decir algo, pero si quieren decir algo no importa porque ya terminamos. Chao. Ajá. ¿Cómo sería la parte 2? ¿Qué tendría la parte 2? Que la parte política puede ser una, pues. La parte política. Sí. Pero... No, donde Tono no se altere por sus preferencias políticas. Y no se sienta 5 personalmente atacado. hermano.
No, pero mira, ahora Sí, te sí, Ya sí, puedo sí. hablar. El desarrollo debe existir. No, 5 veces. Después de que no, es que la izquierda. Marico, Marico, Eiber no dijo eso. Eiber no dijo eso. Cuando Eiber, Eiber no dijo cuando eso. Eiber Pero- dijo que el problema pero era el desarrollo, yo sentía a Anthony que se le iba la vena así a explotar. Pero sí, Claro, Anthony claro, dijo Pero pero- marica, yo creo que siendo sinceros, llegamos a mejores sitios, pues. Marico, si el desarrollo ha sido el problema, ha sido el problema, no pasa nada. A mí yo me disfruto el avión, bitch. Pero si afecta al planeta, lo afecta. O sea, Yo me disfruto mi viajecito en jet privado, bitch. No. sí. Anthony se muere por una Forerunner que consume bastante Sí, gasolina. sí. Sí, sí, sí. Pero Ya, para que la metas ahí. Ya, la última vez. Eso va para la parte de compilación. sí. Pero Y que bueno, te vamos a puedes aprovechar la mutear, mamá ambulancia huevo. para meter la licuadora.